Bienvenidos a su programa dominical Secretos Milenarios. Queridos amigos, doy las gracias. Panchito, ¿podrían cerrar la puerta? No seas malito, gracias. Gracias, Héctor. Queridos amigos, sean bienvenidos como cada domingo a su programa Secretos Milenarios. Doy ampliamente las gracias por la difusión de estos materiales al señor Jaime Maussan y en la cabina agradezco la atención, la ayuda que nos prodigan el ingeniero Francisco Domínguez y Héctor Quesada. Muchas gracias a ambos. Quiero agradecerles el favor de su atención y quiero también comentarles que a instancias de algunos comentarios que nos hacen llegar, hemos decidido continuar con la interpretación del simbolismo totonaca. Ustedes saben que los antiguos totonacas fueron una cultura de la hoy zona del Golfo de México y pues nos legaron esta cantidad de cerámica con unos rasgos simbólicos muy característicos y definidos que por supuesto revela el alto grado de evolución que alcanzó la cultura y sobre todo reflejada a través del uso de las leyes mentales que tenían los sabios totonacas para prodigar el bien y la paz a la comunidad. Entonces, ustedes recordarán, queridos amigos, que algunos dones como la salud, la fertilidad, la prosperidad, el equilibrio, la paz, se logran muchos de ellos a través de la precipitación mental, del esfuerzo mental que realiza sí la comunidad, porque todos somos coadyuvantes en ese proceso de obtener un equilibrio de energía que nos beneficie generalmente, que nos beneficie comúnmente, pero por supuesto siempre hay sabios más adelantados que a través del uso del poder mental pueden ellos lograr lo que conocemos como milagros. Decíamos que en las antiguas civilizaciones esta era la forma de obrar que tenían los sabios, ahora también llamados chamanes, y les comentaba, queridos amigos, que en la escultura mesoamericana y en otras muestras de arte, como por ejemplo la cerámica, que es el caso que nos ocupa el día de hoy, aparece ese simbolismo como una manera de expresión, una manera de lenguaje del espíritu que tenía fines puramente prácticos, porque efectivamente el simbolismo revela la forma de obrar que tenían los sabios, los chamanes, para lograr esos prodigios, es decir, trabajaban simultáneamente en dos planos, precipitando dones como por ejemplo la salud o la fertilidad de la tierra, los animales, las plantas y los humanos, pero finalmente era en el plano físico en el cual se manifestaban estos milagros. Ustedes saben, queridos amigos, que en todas las culturas y civilizaciones del mundo han existido esas personas prodigiosas y muchos de ellos han alcanzado el calificativo de grandes maestros iluminados. Nosotros, sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de nuestro amado Maestro Jesús, que fue un precipitador formidable de bienes. Por ejemplo, él curaba, él exorcizaba enfermos, materializaba dones, como el caso en el que dio de comer a más de 5,000 hombres a partir de unos pocos pescados y unos panes. Y bueno, esta materialización de dones la han realizado también muchos santos de algunas religiones. Por supuesto, hablamos del caso de los sabios antiguos, como en el caso del día de hoy estudiamos a los totonacas.
Y quiero comentarles que ha habido, como les comento, muchos maestros relevantes que han nacido con esa sabiduría, como lo expresaba la sanadora María Sabina. Ella era sabia desde el vientre de su madre, pero hay algunos otros que lo aprenden o que les es revelado en esta vida. Se aprende de varias maneras. Una de ellas es a través del seguimiento del simbolismo, otra es la tradición oral, y otra es la revelación. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, hay casos de revelación muy actuales. Sabemos que el padre del Reiki, es decir, el descubridor de los secretos, ¿verdad?, del Reiki actual, pues se fue el doctor Usui. Fue un sanador que vivió hacia la hacia la primera mitad del siglo XIX, y el doctor Usui nació en Japón, vivió muchos de sus años allí, y desde muy temprana edad se interesó por la sanación. Él estudió naturalmente el budismo, estudió también el shintoísmo, y debido a que el Japón estuvo aperturado hacia aquellos años a la influencia extranjera, conoció a los monjes cristianos y siguió las enseñanzas de Cristo, y se volvió un maestro cristiano en un colegio del Japón. Muchos de sus alumnos le preguntaban si creía ciegamente todo lo que Cristo había manifestado y lo que conocemos a través de los evangelios. Naturalmente, el doctor Usui era un practicante verdadero, auténtico de la verdad, y por supuesto confirmaba que él creía ampliamente en lo que Cristo nos había enseñado. Únicamente que cuando le era cuestionado acerca de la manera de obrar de Cristo para producir esos milagros, especialmente los que se referían a la sanación o a la resurrección de algunos muertos, él no sabía contestar o no sabía decir cómo Cristo había alcanzado pues a realizar estos prodigios, considerando que él mismo reveló en los evangelios que nosotros seríamos capaces algún día de realizar esos prodigios y aún otros superiores. Entonces el doctor Usui se abocó al estudio de todas estas enseñanzas, muchas de ellas enseñanzas del hermetismo, del ocultismo antiguo egipcio, por ejemplo, y sin embargo no pudo descubrir algún método que fuera aplicable para lograr el bienestar físico a través de la recuperación de la salud. De esta forma, estudió incluso en Chicago sánscrito antiguo para repasar nuevamente los sutras budistas, pero de igual forma fue incapaz de encontrar o de descubrir ese método prodigioso de sanación. De tal forma, queridos amigos, que finalmente llegó a un monasterio zen, y el abad del monasterio le aconsejó que realizara un retiro en una montaña sagrada, debido a que se inspiraba principalmente en las enseñanzas de un santo llamado Izan, cuya vida célebre pues ha apasionado a muchos seguidores, buscadores auténticos de la sabiduría, y que bueno, transcurrió entre otras en los intentos y en la práctica de retiros realizados a la cordillera del Himalaya. Entonces, bueno, al abad de ese monasterio zen se le ocurrió sugerir que el doctor Usui realizara un retiro de meditación, ayuno y oración a una montaña sagrada que se ubica en las cercanías de Kioto, la antigua capital japonesa, y bueno, realizó al monte Kuriyama esta ascensión. Llevó consigo algunas pertenencias muy reducidas, y entre ellas 21 piedras para utilizarlas a forma o manera de calendario, y cada día al término del mismo entonces arrojaba una piedra para ir contando el tiempo. Casi se habían agotado los días de este retiro cuando llegó al final del día 20, y bueno, buscó a tientas la piedra para arrojarla,
justo, y bueno, esa piedra que iba a arrojar de alguna forma le hizo meditar, le hizo tener la inclinación y la intuición de orar por la revelación de ese secreto, es decir, del método de sanación que buscaba desde hacía muchos años. Y entonces se adentró en la caverna, se puso a orar, a meditar, y de pronto salió, se percató de que aún estaba oscuro. Era una noche de luna llena y justo pocas horas antes del amanecer del día 21, divisó en el cielo una luz deslumbrante, al parecer algo similar a una centella. El doctor Usui tuvo miedo, se refugió nuevamente en la caverna, pero al poco estuvo dispuesto a afrontar el destino que le había sido presentado y pues la prueba que había elegido él desde antes de nacer. Entonces, de esta forma, decidió pues plantar cara a esos acontecimientos, y sucede que esa luz deslumbrante le impactó justo en el centro de la frente, que es, como ustedes saben, el tercer ojo, este chakra, el sexto chakra. Inmediatamente tuvo una revelación, empezó a ver muchas luces y burbujas de colores, y entre esas burbujas nuevamente vislumbró los ancestrales símbolos del Reiki, los símbolos que son revelados a esos iniciados y que justamente aprenden también los sanadores que practican el Reiki. Inmediatamente después recibió también información pues divina sobre cómo usar esas claves muy selectas para curar. El doctor Usui se sintió entonces iluminado, y pues en esa gran alegría y esperanza que inundó su conciencia y su corazón, descendió del monte Kuriyama, de esa montaña sagrada japonesa, para informarle al abad de aquel monasterio zen lo que había experimentado. En el trayecto tropezó con una piedra, se dañó uno de los dedos del pie y notó que empezaba en medio de un gran dolor a sangrar también, pero inmediatamente y de manera casi intuitiva cogió su dedo, y de alguna manera que inmediatamente sintió un alivio muy grande, y se percató también de que el sangrado profuso que se había iniciado momentos antes también se detenía. Ahí tuvo evidencia del primer milagro que obró ya con la conciencia del conocimiento y la sabiduría sobre las claves para activar el mecanismo de sanación a través de las manos que es practicado por los maestros de Reiki. Posteriormente avanzó y tuvo otro milagro al llegar a una posada y pedir un desayuno abundante. El dueño de la posada notó que procedía de una larga etapa de ayuno, le recomendó que desayunara frugalmente o moderadamente. Sin embargo, el doctor Usui se negó y desayunó abundantemente, y en lugar de sentirse dañado después de la ingesta de aquel alimento, se sintió perfectamente, no fue dañado, y fue el segundo milagro. El tercero se materializó en el momento de que la hija del posadero le expresó que tenía inflamada gran parte de la cara y además estaba quejada de fuertes dolores debido a una infección, a la infección que había tenido en uno de los maxilares con una de sus piezas dentales. El doctor Usui colocó también de forma especial las manos sobre la cara de esta chica e inmediatamente quedó curada. Desde este momento el doctor Usui se dedicó a curar y lo hacía de forma gratuita. Vivió gran parte de esa etapa de su vida en un barrio de mendigos. Él curaba gratuitamente, especialmente a los mendigos, pero dejó de hacerlo cuando uno de ellos, después de la curación y después de que había obtenido un trabajo e incluso se había curado, volvió al estado de mendicidad, aduciendo que era incapaz de gobernar o de asumir el control de su vida. De esta forma se sintió decepcionado y
se dedicó entonces a enseñar el Reiki, puesto que la práctica continua le había también revelado la forma de infundir esa sabiduría de una manera muy especial a los adeptos y estudiantes sinceros de esta disciplina. De esta manera, bueno, fueron bastantes los estudiantes a los que enseñó, y justo fue uno a quien pues prodigó el conocimiento que le había sido revelado de una manera especial, y quien poco después se dedicaría justamente a sanar y a instruir a otras personas alrededor del mundo sobre el ejercicio y la práctica del Reiki. Entonces, vea usted, una forma que tienen los sanadores es de aprender esos misterios o esas claves para, a practicar la sabiduría y manifestar dones y bendiciones a través, como les comento, de la tradición oral recibida de los grandes maestros. Otra de ellas es la revelación que alcanzan los iniciados y los practicantes sinceros de la verdad, y la tercera es el simbolismo. Yo digo, queridos amigos, que el simbolismo podemos entenderlo aún después de milenios de haber sido expresado. Recuerden ustedes que hay muchos petroglifos que tienen milenios de antigüedad, y sin embargo los que podemos leer el simbolismo podemos entender también, no obstante, que esos grandes maestros o esos iluminados o sabios pertenecieron a una época, a un espacio-tiempo histórico muy anterior al nuestro, y además poseían un idioma, unas costumbres, una forma de ver, todas las cosas, una cosmovisión diferente, y no obstante tenemos pues esa cualidad de entender la verdad de acuerdo a cómo ellos la expresaron. Por supuesto, nosotros sabemos que hay escuelas de sabios, y como les he expresado, a esto se debe que podemos llamar, por ejemplo, a los símbolos totonacas, ¿verdad?, que pertenecen a esa cultura, civilización totonaca. Entendemos también que existen símbolos olmecas o símbolos teotihuacanos o símbolos mayas o símbolos chinos, egipcios, griegos, etcétera. ¿Ven? Entonces, de los más antiguos hasta los más modernos podemos clasificarlos por escuelas, por culturas. Sin embargo, nosotros notamos que cada uno de esos sabios o manifestadores, no obstante que eligen las formas, es decir, la cerámica, la piedra, los campos de cultivo como materia prima para expresar o manifestar la verdad, pues lo hacen también de acuerdo a su nivel de conciencia, de sentimiento, ¿verdad? Y cada maestro, cada iniciado y manifestador elige la composición de ese símbolo. Y es por esto que, por ejemplo, en la familia de los crop circles o de los agroglifos, nosotros podamos muchas veces encontrar expresada la misma verdad, pero con diferentes palabras. Y esto se debe, por supuesto, al nivel de conciencia de cada manifestador. Y por supuesto también a su personalidad, si así le podemos llamar, y a su estilo particular o personal. Entonces, vean, dentro de una familia encontramos y podemos discernir también el estilo propio de cada manifestador, de cada maestro. Y nosotros los que estudiamos, nosotros los aprendices podemos entonces entender y descubrir claves o mensajes de la verdad que, bueno, si somos lo suficientemente sinceros y avesados en este camino, podemos también aplicar a nuestra vida diaria. Sabemos, ¿verdad?, que hay precipitadores y también hay escuelas. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la metafísica enseñada por el maestro Saint Germain, sabemos que efectivamente él habla de manifestar en el aquí y en el ahora esos dones, y que, bueno, seremos
capaces de apreciar esa manifestación de acuerdo a cómo estemos o desarrollados mental, y más que mental, a nivel de conciencia. La conciencia es otro tipo de mente, es una mente que no se destruye después de la muerte, como sí sucede con el intelecto o la mente instintiva, por ejemplo. Entonces, pues queridos amigos, esta práctica de la metafísica opera a través de emisiones de luz, de rayos, ¿ven? Y en el simbolismo totonaca encontramos también que muchos de los grandes manifestadores operaban a través de la luz, de frecuencias específicas que dan lugar a colores de la luz. Saint Germain nos dice que existen 7 rayos principales. Él es el maestro instructor del rayo violeta, del 7º rayo, el rayo de la transmutación y el rayo que estamos autorizados, por así decirlo, a usar muchos manifestadores principiantes. Es el rayo, bueno, que nos ayuda a limpiar, por así decirlo, nuestras vibraciones, dirían algunos otros nuestros karmas, y nos abren la posibilidad de avanzar después un poco más y de utilizar otros rayos, como por ejemplo, ustedes conocen la imagen maravillosa del Señor de la Misericordia. Es una manifestación directa del Maestro Jesús, puesto que así se reveló a Sor Faustina Kowalska durante la primera y segunda mitad del siglo pasado, esta religiosa polaca, y la imagen fue pintada, como les he comentado, por manos humanas. Sin embargo, el artista se inspiró en los testimonios de Sor Faustina, y por eso he utilizado esta imagen del Señor de la Misericordia para tomarla como referencia, especialmente de los mudras, es decir, de las posturas que él realiza con las manos para enseñar quién es, qué tipo de maestro iluminado es, y para enseñar también cuáles son los dones principales que el Maestro Jesús aún sigue manifestando a través del espacio y del tiempo, porque recordemos que alcanzó la omnipresencia, es decir, que está presente en todo momento y en todo lugar. Es omni, es decir, todo presencia, como el Espíritu prodigioso. Entonces se ha hecho uno con su Padre, se ha elevado a Él, y por lo tanto la radiación que Él emite, además de ser poderosísima y omnipotente, porque es en uno solo, es también omnisciente, es decir, que lo sabe todo como su Padre. De esta forma, los rayos con los que Él trabaja, y sabemos los rayos que emanan de su corazón en la imagen especialísima que nos legó Sor Faustina Kowalska, nos manifiestan también la principal enseñanza de los maestros metafísicos, que es que obra, trabaja u opera con luz. Es un gran manifestador. Nosotros somos luz, queridos amigos, porque somos una parte del espíritu, de la chispa de uno solo. Entonces no podemos ser destruidos. Recuerden ustedes que no se puede destruir una parte sin afectar al todo, y como Dios es omnipotente, nuestro espíritu permanece pues siempre presente, ¿ven? No se puede acabar ni se puede destruir. De esta forma, pues el maestro nos dice, nos enseña con qué radiaciones específicas de luz trabaja y trabajó. Y en la imagen de la que les he hablado en programas anteriores, tenemos la luz oro rubí, esta luz, y especialmente la rojo rubí, que es el rayo, ¿verdad?, que manifiesta todo, la existencia, la salud, la vitalidad y cualquier tipo de don que sea apreciable en este mundo físico, siempre que sea usado sin ningún propósito o afán egoístas. Entonces, el rayo rojo rubí y el rayo blanco, ¿verdad?, que simboliza la pureza, lo que es sagrado y bienaventurado. Además, trabaja con estos dos rayos específicamente que emanan de su corazón, y de acuerdo a su testimonio, las llamas del amor de su corazón lo devoran y está completamente volcado hacia sus criaturas. Desea que lo invoquemos y que lo tengamos presente como
no únicamente el iluminador, sino también el sanador y el prodigador de todos los dones que, bueno, nos sean necesarios en nuestro desarrollo y nuestro caminar a lo largo del sendero. Entonces, con esta introducción, queridos amigos, y esta comparación, y fundamentándome en el principio de que la verdad es una y de que todos nos hacemos uno en la verdad a través de la mente y de la conciencia, de la comprensión de que somos uno. Llega un momento en el que las verdades que alcanza ese estadio de la mente espiritual son comunes a quienes transitamos, ¿verdad? O a quienes transitan cierta etapa del sendero. ¿Ven? Entonces quiere decir que el comportamiento de un ser de hace milenios en otro mundo puede ser semejante al de un sabio del mismo nivel mental que se manifieste en el nuestro. De esta forma encontramos que muchos símbolos enseñan la misma verdad de la luz y que no obstante el espacio y el tiempo en el cual tengan lugar y desde el cual los estudiemos, los aprendamos y los leamos, bueno, la verdad es la misma, se mantiene como una sola y absoluta. Y así respondo a algunos comentarios que han hecho de mí algunas personas diciéndome que voy errada si pienso que los símbolos teotihuacanos se pueden comparar a los egipcios o a los chinos. Por el contrario, les comento que justamente esa es la mejor evidencia que tenemos de demostrar que vamos haciéndonos uno en el espíritu de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Compartimos la misma verdad, hablamos la misma verdad y vivimos a través de la misma verdad debido a que nos vamos haciendo parte de uno. Y todas esas diferencias que son producto de la cultura, del espacio y del tiempo, que nos hacen tan diferentes aparentemente unos de otros, van desapareciendo conforme transitamos ese sendero. Las diferencias entonces se allanan y no importando el color de nuestra piel, la forma que tenga nuestro cuerpo físico y anímico y por supuesto otras diferencias como les comento ya más superficiales, bueno, sin importar todo eso, nos hacemos uno en el espíritu. Y queridos amigos, ya con esta introducción vamos a entrar en materia y vamos a empezar hablando sobre las caritas sonrientes totonacas. Seguramente a ustedes, queridos amigos, les son muy familiares estas caritas y que justamente se caracterizan por ser sonrientes. Vean ustedes aquí en nuestra escenografía tenemos algunas de ellas. Les voy a pedir a mis amigos del máster si nos vamos a la presentación. Vean ustedes, aquí tenemos dos cabecitas sonrientes. A priori, ¿verdad? Podemos notar que podrían ser femeninas, pero yo les he hablado de que en realidad estos maestros manifestadores se han equilibrado en sus principios femenino y masculino y han alcanzado un nivel de andróginos. Vean incluso la dulce cara de nuestro Maestro Jesús es evidentemente masculina, sin embargo, pues la dulzura que expresa y que prodiga nos habla de que ha alcanzado justamente el equilibrio y de que pues podríamos decir que no es masculino en los términos que los humanos lo entendemos, sobre todo los humanos que aún necesitamos de la parte contraria, del género contrario para sentirnos complementados. O algunos sienten necesidad de su mismo género, ¿verdad? Dependiendo. Pero aquí de lo que se trata es de decir que en un estadio de evolución mental determinado, ya esas diferencias femeninas y masculinas, como las conocemos comúnmente en
entre muchos animales y algunos humanos, pues han desaparecido. Y justamente el principio masculino se ha suavizado hacia el polo opuesto a través de la intuición, y el polo femenino ha hecho lo mismo hacia el polo masculino a través del control de las emociones. Y de esta forma tenemos que se han equilibrado, por así decirlo. Y vemos que uno de los atributos principales de estas cabecitas sonrientes, es decir, de las que caracterizan al conjunto de piezas de cerámica, estas piececitas, vean ustedes, estos atributos del tocado, vean, son muy característicos. Aquí vemos, hace un momento estaba hablando con el ingeniero del máster, el ingeniero Francisco Domínguez, y le preguntaba sobre a qué podía asociar estas cabecitas en general, y me dijo muy acertadamente que le parecían muy semejantes al arte egipcio, al arte antiguo egipcio. Vean también la forma de los tocados y aún de las caras, pues es también muy común, ¿verdad? Y se puede asemejar a esas expresiones. Sin embargo, queridos amigos, vemos aquí que tiene la clásica cruz en el tocado totonaca. Yo les había comentado que los totonacas fueron el único pueblo antiguo de Mesoamérica que tuvieron varios estilos de reflejar y de manifestar la cruz. Incluso les hice también aquí alusión, vean, en la imagen prodigiosa de la izquierda vemos esta escultura en piedra derivada del basalto, que es la piedra más dura y más pesada que existe en el planeta. Vean ustedes cómo la base tiene forma cruciforme. La base, de hecho, aquí representa el eje vertical en la parte inferior, que tiene la forma de un trapecio, y tiene también aquí esbozados los lados del eje horizontal de la cruz, únicamente que fíjense cómo el eje vertical en la parte superior y los dos polos del eje horizontal se hacen uno a través de un arco, y esto simboliza que representa la eternidad. Es la manifestación prodigiosa del espíritu a través de un ave, y es también la indicación de que la vida y la muerte se unen a través de la eternidad, a través de la escala existencial. Entonces todo tiempo y todo espacio se hacen uno a través del equilibrio en el centro. Aquí lo vemos, las dos plumas timoneras, y vemos que justo, ¿verdad?, en el centro se ubica la mente del ave, es la mente prodigiosa del espíritu. Ven, tenemos también otra forma de cruz, aquí véanlo, el eje vertical y el eje horizontal, y en medio justo, uniéndolos, se ve al eje del ser como chispa del espíritu, la fuerza vital que anima todas las formas vivientes que son expresadas por la mente prodigiosa de los manifestadores mentales. Vean cómo aquí en este diseño también se deduce el trapecio tan clásico de la parte inferior de esta forma de cruz. Entonces vamos dos formas de cruces. Y tenemos también otra forma más de cruz, aquí la vemos, es la que vamos a ver el día de hoy. Vean, parte del eje horizontal, en este caso el derecho, lo estamos viendo invertido porque estamos de frente a la figura. Este eje es derecho en la figura, el nuestro sería el lado izquierdo, pero debemos interpretar de forma contraria, ¿verdad?, a como lo apreciamos, porque estamos de frente a la figura. Y vemos también la parte superior del eje vertical de la cruz. Entonces, en esta forma aparece la parte inferior de la cruz. ¿Se fijan? La cruz entonces se encuentra dividida. Aquí se representa en esta escultura pétrea la parte inferior. Aquí en este diseño, en este relieve de la pieza de cerámica, vemos la parte superior de la cruz.
Y vean ustedes en este diseño que forma parte de esta maravillosa escultura, la escultura de la izquierda que hemos analizado en programas anteriores, bueno, aquí en este diseño vemos la otra forma de cruz. Es la forma que se determina a través de la unión de los elementos del fuego, la tierra, el agua y el aire. Y una vez más la cruz se encuentra dividida. Vean ustedes en estos diseños como vemos aquí la parte superior de la cruz y se complementa con la parte inferior. Las mitades están expresadas de forma alterna. Es otra manera de expresar una cruz, y yo les comentaba que la cruz es el símbolo por antonomasia de la creación y de que incluso el espíritu tiene una fase de manifestación como sumo creador o manifestador, y el espíritu de la creación también se manifiesta a través del 7, que es un número compuesto de 4, y que es el número de la creación, y de 3, que es el número de la Trinidad creadora mental, el Padre y la Madre unidos a través del Espíritu. Vean ustedes, aquí lo tenemos muy claro. Y el día de hoy justamente nos ocupa la interpretación de esta forma tan particular de la cruz en los tocados de las cabecitas sonrientes totonacas. Vemos entonces que se encuentra manifestado el lado derecho del eje horizontal. Aquí lo vemos claramente, que da lugar a través de esta línea en zigzag a la parte superior del eje vertical de la cruz. Esta, como recordarán ustedes, es la línea del fuego, de la chispa existencial manifestada como luz prodigiosa que da lugar a la creación del espacio y del tiempo. Y lo vemos en efecto. Vean ustedes cómo la parte superior de la cruz forma también este rectángulo. El rectángulo es el símbolo del espacio y del tiempo, es decir, de esos dos elementos en los cuales aparece la manifestación o la creación en medio del espacio y del tiempo y del vacío generado. ¿Ven? Entonces vemos que la chispa de fuego vital, aquí vemos la línea en zigzag que crea el eje horizontal y el vertical de una cruz. Y vean cómo se encuentra terminado hacia adentro, es decir, no tiene la misma terminación que del lado derecho, aquí como línea en zigzag, sino que se encuentra recogido hacia adentro. Yo les comentaba que justamente el diseño de los tocados indica la forma de operar con las manos y el cuerpo que tienen los manifestadores, es decir, la forma de manifestar en dos planos simultáneos. Yo les decía, queridos amigos, que los grandes manifestadores operan en dos planos. Vean ustedes, aquí en esta escultura de Shiva vemos 4 brazos. Los brazos posteriores, es decir, de los brazos de atrás, el derecho y el izquierdo operan en otro plano que no vemos. Aquí el brazo derecho posterior marca el tambor que justo define el ritmo de la creación, que es simultáneo al origen del espacio y del tiempo finitos, porque en realidad el Dios es inmortal y opera en la eternidad y a través del infinito. Entonces el tambor marca el ritmo, el ir y el venir. ¿Ven ese principio tan notable que enseña el Kybalión, de que todo lo que tiene un inicio debe también terminar, lo que es llenado debe ser vaciado, en fin, es el ir y el venir. Aquí se marca el inicio en otro plano que no es el del mundo finito. Ven, es el plano de la eternidad. Su brazo izquierdo posterior alberga el fuego de la destrucción, es decir, todo lo que ha empezado a través de la música de la vida tiene también un final y además se hace como un complemento o una compensación. Debe de haber un momento en el cual los fenómenos terminen para depurar
las esencias de la manifestación y dar lugar a un nuevo ciclo finito, por supuesto, que nacen de la mente inmortal. Y los brazos anteriores, que son, lo entendemos, la manifestación en este plano. Aquí tiene esta mano, está enseñando, está practicando yo soy, que es lo mismo que hace esta figura, Totonaca, esta escultura de una gran manifestadora, precipitadora o deidad, como ustedes quieran llamarle. Yo les he dicho que muchas veces no se aprecia la diferencia, ¿verdad?, entre los símbolos totonacas que expresan seres manifestadores. No se sabe a priori si son grandes sabios precipitadores que obraron en beneficio de una comunidad o son deidades. Y lo mismo aquí el Señor de la Misericordia tiene casi el mismo gesto, la mano derecha levantada sobre la izquierda. Aquí lo vemos, la izquierda y la derecha está sobre, también aquí en este caso, y aquí los mudras que hacen alusión a la gran columna del ser manifestador, del único. Mientras que aquí Shiva, en este bronce, que expresa la majestuosidad de Shiva como señor de la danza, bailando sobre la ignorancia humana y en un pedestal de flor de loto, bueno, pues la mano izquierda anterior tiene la postura de protección de la creación, es decir, sí hay un final de los sucesos, de los acontecimientos, de los fenómenos, pero no te asustes, estás protegido y estás cobijado, debes caminar hacia ese punto final, pero en todo momento gozas de la protección y de la asistencia de los sumos manifestadores, de los seres benévolos que prodigan amor y bendiciones a la creación. Lo mismo esta sanadora, vean ustedes, y Cristo con esta mano la lleva al corazón, justo al centro del pecho, y del centro del pecho, de ese, pues podemos decir también vacío, mana la luz y los rayos que también identificados tienen los maestros metafísicos y a través de los que nuestro Señor trabajó y sigue haciéndolo en bien de todos los seres, de las criaturas, no nada más de nuestro mundo, sino de otros mundos. Y vean aquí también, en esta escultura totonaca, justo al centro del pecho tenemos la cuenta, es la quinta cuenta, 4 de un lado y 4 del otro, evoca justamente el símbolo también de la rueda de la ley entre el hinduismo, la manifestación, la creación en dos planos simultáneos, vivimos en dos planos simultáneos y finalmente se está manifestando como parte de una trinidad, ella como principio femenino, aquí que forma parte de una trinidad con el principio masculino y el espíritu. Justo al centro del pecho notamos ese vacío. Ahora, trabaja ella con luz naturalmente. Si vemos aquí la clave en la parte superior del tocado, vemos las líneas tan características de la luz que construye los mundos, los espacios y los tiempos a través de la eternidad. Aquí lo vemos también con Shiva, el fuego, la luz, los rayos a manera de sol, de rayos solares, ¿verdad?, que alimentan a toda la creación, a todos los cosmos que emanan de su mente prodigiosa. Y vemos el mismo halo de luz que rodea la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, la luz que emana de su corazón y a través de la cual bendice, guía y protege a la humanidad. ¿Ven? La misma verdad, los mismos principios. Aquí vemos el tocado de esta manifestadora, lo mismo, el ser se recoge, se adentra hacia sí mismo, hacia el centro,
pero trabaja con luz, evidentemente las orejeras son solares, y también esta figura que rodea la cara, abajo de la parte inferior del tocado, vemos también que, bueno, esa forma circular de arco hace alusión también a los ciclos infinitos, y que ella forma ella es una en la mente infinita. Aquí el ser se recoge hacia adentro, justo hacia el centro. Aquí vemos lo mismo, la misma enseñanza en esta pintura del Señor de la Misericordia. El ser se recoge hacia el centro, hacia la luz prodigada por el amor de su corazón, nace de su corazón. Sabemos a través del simbolismo antiguo entre los musulmanes que justamente en el corazón radican las llaves del reino. Entre los judeocristianos también el corazón es el asiento de uno, de Dios, el motor principal de la manifestación. Entre los budistas el corazón es también aquella casa, espacio-tiempo sagrados, a través de los que emana o fluye la creación. Entonces vean ustedes aquí, y se ve reflejada, está expresada hacia adentro. Entonces fíjense cómo si se expresa el lado derecho, alude a la vida. Aquí el eje horizontal de la cruz está únicamente expresado el lado derecho, es decir, el lado que se manifiesta en la vida, durante la vida, en el mundo físico. Por lo tanto, esta manifestadora está protegiendo a la creación que surge de su mente, pero a la creación como viva. Y vean este símbolo, parece ser un rizo, es la forma que tienen los brotes de la vegetación, pero vista de forma invertida, es decir, nosotros sabemos, ¿verdad?, que los brotes surgen de la tierra hacia el sol. En los tocados de estos precipitadores o deidades se ven al revés, porque se expresan de otra dimensión, es decir, de un plano superior. La vida, pues como chispa del espíritu, como fuego sagrado, viene del plano superior y se precipita hacia este mundo físico. Cuando nosotros vemos a través de los estudios científicos cómo nacen las plantas, cómo surgen los brotes, ven que la plantita se va desenvolviendo de la semilla, justo parece rodear la semilla y después surge hacia el sol en línea más o menos recta, antes de bifurcarse, dando lugar a las demás hojas. Este es el brote sagrado de las semillas, surgen de la tierra. Entonces esta representación es una representación de la gran madre tierra. Las semillas surgen de su mente prodigiosa, así como los brotes, el milagro de la germinación. Entonces vean cómo a través de la parte de la cruz expresada en la parte central del tocado, esta deidad favorece los brotes de la vegetación en el mundo físico, es decir, propicia que surjan esos brotes, los fortalece, los guía hacia la luz y logra que sean vegetales resistentes y que sean vegetales sanos y por supuesto nutritivos. Y pues los vegetales así propiciados, es decir, por las bendiciones de los sabios antiguos o las bendiciones que expresan los extraterrestres en los campos de cultivo, porque esos símbolos sagrados no hacen otra cosa más que propiciar las esencias de la tierra para bendecirla, equilibrarla, resarcirla, restituir sus fuerzas, sus energías, todo lo que ella ha dado a lo largo de un año, y todo eso tiene justo un origen mental, el origen de la mente de los grandes sabios, y aquí vemos cómo en una civilización o cultura agraria la manifestación de estas deidades benévolas a la humanidad se dan principalmente o se manifiestan en beneficio de la tierra, en beneficio del equilibrio de la gran madre y por supuesto de los brotes, es decir, hacen posible ese milagro. Se sabe que los vegetales
vegetales, así tratados o propiciados por estas bendiciones, no solamente tienen la propiedad de nutrir nuestros cuerpos físicos, sino también de alimentar nuestra conciencia y de guiarnos hacia etapas o niveles mentales superiores. Por lo tanto, esta gran deidad podemos llamarla Gran Madre, protectora de la vegetación, protectora de la salud, de la fertilidad de la tierra, de las plantas, de los animales y por supuesto humana. Aquí se está manifestando como protectora especial de los brotes. Sus orejeras, vean, tienen una especie de depresión circular al centro, es un vacío, es decir, esa madre a través del vacío que alberga también el interior de la tierra, da lugar al milagro, al prodigio de la vida, de las plantas, de la creación. ¿Ven? Entonces, yo les había dicho también que los rasgos faciales pues evocan un modelo ideal del ser creador mental, los arcos unidos, ¿verdad? La vida y la muerte unidos a través de una misma existencia, los ojos almendrados en ese símbolo que tienen los grandes misterios de la mente prodigiosa, la nariz también trazada como aquí este triángulo isósceles que evoca los misterios del fuego sagrado, a través, por supuesto, de la respiración que hace palpitar las formas vivientes, y la boca podemos ver que es, se asemeja a una media luna y también a un triángulo equilátero invertido que revela la forma, la sabiduría que comunican estos seres superiores, estas deidades o precipitadores a través de la sabiduría, ¿verdad? Como una forma de dar lugar a la vida y a la conciencia de la creación. Este es el simbolismo relativo a esta carita sonriente. Decíamos que se manifiestan sonrientes porque, de acuerdo a cómo lo perciben los chamanes, muchos seres prodigiosos en realidad viven en un plano, en un espacio-tiempo, por así decirlo, de felicidad continua, de felicidad perpetua, en donde, de acuerdo a como decía María Sabina, esa sabia sanadora, esa sabia decía que ella accedía en esos estados que propiciaba la ingesta de hongos, asistía a estadios mentales superiores y decía que llegaba a un mundo en el que todo se sabía porque todo había pasado ya y que los seres eran profundamente pacíficos, sabios y alegres, que había música, había mucha luz, había mucha vegetación. Entonces esos sabios que la iluminaban sobre la manera de obrar el milagro de curar a enfermos aún desahuciados por los médicos humanos, pues esa sabiduría procedía de los seres de ese plano y a todos los describe como seres de luz y seres felices perpetuamente. Entonces aquí vemos ese gesto, es decir, esa forma de participar como creadores mentales a ese plano supraterreno, a ese mundo o mundos del paraíso, ya muy superiores y muy elevados. Aquí en esta segunda figura, queridos amigos, vemos también otra escultura sonriente, la carita totonaca. Tenemos al mismo símbolo que en la figura anterior, pero invertido. Vean, pese a que el brote de vegetación se encuentra también del lado derecho, izquierdo nuestro, bueno, aquí el diseño, el relieve de la parte central del tocado está invertido. Noten ustedes cómo aquí el eje, la parte superior del eje del ser, el eje vertical, se recoge hacia el lado izquierdo de la figurilla, hacia adentro. Aquí vemos que, por el contrario, es el lado, pues en este caso, ¿verdad?, derecho, el que se está manifestando hacia adentro, mientras que el eje, la parte del eje horizontal que sí se descubre en el tocado es esta parte izquierda, mientras que aquí lo es la derecha. Sabemos que interpretamos
en sentido opuesto al de la figurita porque la vemos de frente. Entonces nuestro lado derecho es el izquierdo de la figurita. Aquí vemos que entonces se manifiesta el lado izquierdo del eje horizontal. ¿Qué evoca este simbolismo? Vean ustedes, es el invertido, pese a que la manifestación se lleva aquí del lado derecho, es decir, en el mundo físico y como parte de la vida. Es la germinación de un brote del maíz o de cualquier otra planta muy nutritiva y necesaria para el sostenimiento de la comunidad, pero se lleva a cabo como un brote. En lugar de que sea el brote de la planta hacia el sol, es decir, hacia arriba, sabemos que como ellos pertenecen a los mundos del paraíso, bueno, pues lo precipitan de abajo, de arriba, de los mundos superiores hacia abajo. Por eso el brote se ve aquí en sentido opuesto. ¿Ven ustedes? Es una manifestación de su mente. El milagro de que las semillas germinen y den lugar a la vegetación, bueno, es un milagro que tiene lugar en la mente de los sabios, que es propiciada por la mente de los sabios. Aquí, queridos amigos, vemos que la parte, como les digo, superior del eje del ser se recoge hacia sí misma, pero del lado derecho. Entonces, aquí vemos que de acuerdo al mudra que está expresando a través de las manos, que ya expresé esa manera de operar en el programa pasado, bueno, lo hace simultáneamente en dos planos, uno anterior al de la vida y otro, el mundo de la vida o el mundo físico. Entonces vemos que viene, fíjense ustedes, de una dimensión anterior a la vida, que no es la muerte, es un estado de latencia, de vida latente. Ustedes saben, de acuerdo al programa pasado, que las semillas, bueno, existen en un estado de vida latente. Igual los huevos de algunas aves, de algunos animales, bueno, se considera un periodo de vida latente. Nosotros también, cuando estamos aún en el vientre de nuestra madre, tenemos etapas de vida latente. Por lo tanto, es un plano, pese a que la forma pueda apreciarse en el mundo físico, ¿sí? Pero es un plano en el que, bueno, esa esencia no pertenece completamente a nuestro mundo, sino a otro plano. Entonces, aquí lo está expresando muy claramente esta figurilla, esta deidad, y al parecer está fortaleciendo el paso de la vida latente a la vida. Entonces da la fuerza, es como si se hubiera aplicado especialmente durante el equinoccio de primavera, en donde las formas empiezan muchas a resucitar y otras, bueno, ven la vida, como por ejemplo las plantas a través de la germinación de las semillas. Durante la primavera esas semillas muchas germinan, tienen un paso de otra dimensión, de otro tipo de existencia latente al de la vida. Aquí, de acuerdo a la manifestación de la cruz que tiene el tocado, este ser prodigioso, esta precipitadora, da fuerza suficiente para que entre toda la manifestación plena de esa existencia como vida a este mundo físico. Y prepara, por ende, la tierra, la propicia, y da fuerza a esa entrada de la primavera y a ese reverdecimiento de las formas vegetales y todo eso. ¿Ven, queridos amigos? Y con la vegetación, por supuesto, también la vida animal y también la vida humana. Y de esta manera eso es lo que propicia esta gran precipitadora mental. Prepara la naturaleza para entrar con toda la fuerza hacia un nuevo ciclo, hacia una nueva entrada, le da la potencia, la salud, la vitalidad a todo el mundo que se encontraba dormido o latente, o que incluso muchas formas habían muerto. Bueno, todo eso se abre. Vean ustedes la fuerza prodigiosa de las manos, se expresa, abre la dimensión, prepara el mundo físico para que el milagro de la vida
tenga lugar. Entonces, ese es el trabajo que tiene una manifestadora mental. Aquí, sobre los senos, queridos amigos, tenemos también un símbolo muy importante que es el de la respiración, el del resuello que manifestamos los seres vivos. Entonces, en el centro del pecho, en el centro del amor, de ahí nace también la respiración, la vida, la primera respiración de los seres, la entrada de la vida poderosa a este mundo físico. Ella es entonces la protectora del resuello de la vida, de todo tipo de vida, desde la vegetal hasta las más sutiles y formas de vida. Ella es la gran protectora y desde el centro de su corazón, de su amor como madre, de su anhelo infinito de propiciar esa expresión maravillosa, el crecimiento, el fortalecimiento y el florecimiento de los seres, de las culturas, de las civilizaciones, de las especies y de sus diferentes etapas, desde su mente prodigiosa y el corazón. Nos da el resuello, nos da la vida y también protege esa vida. Vemos que aquí en este símbolo podríamos también apreciar el símbolo de la terminación del resuello, la última respiración que tenemos, el fin de la vida. Entonces es nuestra gran madre protectora de la vida y de la muerte en una sola existencia, porque la franja rodea. Entonces es la infinitud y la eternidad, la gran madre protectora durante la vida y la muerte de sus amadas criaturas. Ven ustedes, en el fondo, queridos amigos, es lo mismo, es el mismo simbolismo y la misma enseñanza que la que nos revela la imagen maravillosa del Señor de la Misericordia. Noten también cómo tiene a ambos lados el clásico collar, 4 cuentas de un lado y 4 del otro. Son 4 y 4, 8. El 8 pues es el símbolo de la rueda de la ley y son los dos planos simultáneos que transitamos hasta en tanto no nos hacemos autoconscientes de nuestra eternidad en una sola mente. Por lo tanto, estamos sujetos al aprendizaje de las criaturas de planos limitados o finitos. Aquí vemos otra vez esta enseñanza pues adquirida en innumerables esculturas de innumerables culturas vivas y extintas. Es la enseñanza. Y el 5, la cuenta número 5, que decían nuestros ancestros nahuas, es el quinto sol, es el fin del espacio y del tiempo. En efecto, es el fin porque alcanzamos la comprensión de la eternidad cuando trascendemos esos 4 puntos limitados o finitos, el norte, el superior, el inferior, la izquierda y la derecha, el punto central, la trascendencia, la cabeza prodigiosa del ave, es decir, se homologa al espíritu, es la esencia omnipresente, entonces nos hacemos parte de todos los espacios y tiempos. Ven, queridos amigos, aquí tiene esa enseñanza a través de la numerología representada por medio de las cuentas del collar. Vemos aquí, como ya lo he explicado en la transmisión anterior, está operando o trabajando en 2 planos simultáneos. En la escultura, queridos amigos, del programa ya explicado, aquí comparaba a los maestros, ¿recuerdan ustedes? Y decía en esta lámina que la escultura de Shiva con 4 brazos hace alusión a 2 planos simultáneos, 2 que operan en el plano oculto superior y 2 que se manifiestan en este como presencia prodigiosa yo soy y como ánimo protector y benévolo a sus criaturas. Aquí lo vemos 4, es decir, brazos que operan en 2 planos simultáneos a través del hombro y de la mano. El hombro, aquí vemos que este derecho
y lo apreciamos del lado izquierdo porque lo vemos de frente, pero ese lado derecho es la espalda, pero la mano derecha sí corresponde a este lado con el pulgar hacia el interior del torso. Aquí vemos que el hombro izquierdo sí fue representado desde la parte frontal o del frente del torso, pero la mano izquierda, queridos amigos, es otra derecha, entonces están invertidas y eso hace alusión a dos planos simultáneos. La deidad trabaja en dos planos simultáneos. Cristo está expresado pues en esta imagen con dos brazos, pero él lo enseñó y él lo dijo: lo que ates en este plano atarás en aquel, y lo que desates en este desatarás en aquel. Entonces él nos enseña que también son dos planos simultáneos que tenemos de manifestarnos las criaturas. Queridos amigos, con esto, bueno, pues tenemos aquí un espacio especial en el cual les quiero comentar que llegamos al fin de este programa y reanudaremos la interpretación de las cabecitas sonrientes totonacas hacia el próximo programa. Quiero agradecer la atención que me prodigan, mandar saludos especiales a mi madre en Mérida, también a Puebla, La Colorada, a mi amiga Rebeca, su familia, a todos los amigos de por esos rumbos, a Efraín Corro y a su bella familia. Siempre le mando saludos muy especiales. Mando saludos también a las personas que disfrutan este programa y muy especialísimos a quienes me escriben y me comentan sobre los contenidos que doy a conocer en estas emisiones especiales. Queridos amigos, con esto termino y les deseo, como en todos los programas, que por favor sea feliz.